capítulo 4 y terminamos la parábola del versículo 26, que dice así, Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y hablábamos de que es el Señor quien da el crecimiento, quien da la madurez, y llegado el tiempo, ese crecimiento de esa semilla que se plantó, que se echó, llegado el tiempo, pues crece y da fruto. Entonces, concluíamos con esta parábola la necesidad de cada uno de nosotros, como creyentes, como discípulos, queriendo ser discípulos y seguidores del Señor, seguidores de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad de compartir la semilla que es la palabra de Dios, una responsabilidad de compartir la luz del Evangelio. Siguiendo adelante, llegamos al versículo 30 y entramos a esta parábola que también enseña el Señor. Versículo 30 dice así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, aquí tenemos una particularidad, ya que la referencia que hace el Señor al grano de mostaza, propiamente la mostaza no es un alimento, sino que es un condimento. El crecimiento de la semilla de mostaza, convirtiéndose en un árbol, que el Señor aquí ilustra, se convierte en un árbol grande, pues no es natural. Que la semilla de mostaza se convierta en un árbol grande no es natural. Esto pudiera ilustrar el crecimiento exterior de la cristiandad, o de lo que es llamado cristiandad, hasta convertirse en poderosas organizaciones, iglesias enormes, de las que son llamadas megaiglesias, grandes programas, y todo ello producido por energías humanas, y no propiamente por el Espíritu Santo. Entonces, es lo que podemos nosotros percibir en esta parábola que nos muestra el Señor, ya que en el 32 hace esta descripción de la mostaza que propiamente, les repito, no es normal. Se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, es lo que podemos nosotros aprender de esta ilustración. Luego, llegamos en este relato al momento en que el Señor termina con la enseñanza, y Él y sus discípulos se hicieron a la mar, porque, por supuesto, a causa de la fatiga, Él necesitaba un descanso. El Señor, 100% humano, 100% divino, en su humanidad, por supuesto, Él se cansaba y requería de un descanso. Y Él se recostó para dormir. Entonces presenciamos aquí un milagro muy ilustrativo, un milagro que nos enseña, por supuesto, bastante. Leemos el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Después de leer este relato, lo que podemos percibir nosotros que les causó temor no fue tanto el hecho de que el Señor calmase la tempestad, sino la respuesta inmediata de los elementos de la naturaleza que se estabilizaron inmediatamente. Si nosotros pudiéramos imaginar y visualizar esta escena en donde el Señor está ahí en un lugar de esta barca y de repente comienza a ver ahí olas y comienza a haber una tormenta y de repente sintieron miedo los que estaban tratando de controlar la barca y lo despiertan diciéndole: maestro, no tienes cuidado que perecemos, ¿es que no te das cuenta? Entonces el Señor despertando, y por supuesto el Señor teniendo control de todas las cosas y sabiendo todas las cosas, yo creo que Él estaba esperando, en lo particular, yo creo que Él estaba esperando que se dirigiesen a Él. Maestro, ¿tienes cuidado, maestro, que nos estamos ahogando, maestro, que se anegan las aguas? Así va un himno, ¿verdad? Maestro, por favor, ayúdanos. Entonces el Señor despierta. Imagínense ustedes, Él despierta, se levanta, yo creo se pone ahí enfrente de la barca, en un costado de la barca, y reprende al viento. Y Él dice: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Entonces, cuando usted visualiza, cuando usted trata de tener en su mente, de imaginar esta escena, por supuesto que podemos percibir grandes cosas. Decía mi papá: aprende a leer entre líneas, y no es que yo sea un gran maestro al respecto, pero de verdad, si nosotros podemos visualizar eso, vamos a tener una aplicación que va a ayudar a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Es la siguiente: el Señor se dirige a sus discípulos y les dice, versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo podría imaginarme las preguntas: ¿por qué estás miedoso? Los discípulos, recapitulando, fueron testigos de cuántos y cuántos milagros por parte del Señor. Fueron testigos de la enseñanza del Señor. Fueron testigos de su palabra. Y en ese momento el Señor les dice, como queriendo decirles: ¿es que no te acuerdas? ¿Es que no tienes presente? ¿Por qué tienes miedo? Entonces los discípulos tuvieron temor, pero decía yo, no propiamente de que se calmase la tempestad, sino la respuesta inmediata a la palabra del Señor. El Señor dice: calla. No dice que haya levantado la mano, pero yo quiero imaginarme que tal vez fue así. Calla, enmudece. Y los discípulos, viendo eso, quedándose asombrados. Y luego la expresión de ellos al final del 41 es por lo cual podemos concluir esto. Cuando ellos dicen: ¿quién es este? No obstante, ellos siendo testigos de todos esos milagros que el Señor realizó, siendo testigos de esas enseñanzas, de esas verdades espirituales, ellos todavía preguntan: ¿quién es este? Enfatizan en ese milagro en particular, completando la pregunta, que aún el viento y el mar le obedecen.
¿Quién es este que con su sola palabra hace cesar el viento? ¿Cuál es la aplicación para que nosotros pudiéramos percibir esta lección? Bueno, muchas veces, muchas veces, el Señor nos coloca en medio de tormentas en nuestra vida. Ay, hermano, eso ya lo sé. De hecho, todos y cada uno de nosotros podríamos estar pasando por situaciones difíciles, complicadas. No me diga que el Señor me puso ahí. Bueno, el Señor en su voluntad permisiva, además de que en su voluntad perfecta, permite que nosotros estemos ahí para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque si nosotros estamos ahí y continuamos apartados de Él, vamos a seguir en la tempestad, vamos a seguir en esa situación difícil. Pero si estando en medio de esa situación difícil, nos acercamos a Él y le pedimos: Señor, auxíliame, Señor, ayúdame, pues por supuesto que Él va a responder. Por supuesto que Él va a obrar un milagro en nuestra vida, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan perfecto. Así es que, si usted está en una situación difícil, que yo creo que sí, todos estamos, clamemos al Señor, vengamos al Señor. Algo que he aprendido en mi vida, y cuando personas me comparten situaciones difíciles y orando: Señor, que esto que está sucediendo sea para darme cuenta de mi fragilidad y de mi necesidad de ti. Y venir al Señor, venir al Señor. Llegamos al capítulo 5, y en este capítulo, de igual manera, vamos a ver algo muy importante, y que me va a dar oportunidad de abrir aquí un paréntesis que les voy a mencionar. Versículo 1 del capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bueno, nuestro Señor había estado enseñando en el otro lado del mar, habiendo pronunciado varias parábolas, habiendo realizado muchos milagros. Él estaba cansado y entonces cruzó el mar. Los Gadarenos, por supuesto, eran los habitantes de Gadara, y esta era la tierra que había sido entregada a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Gad, en el lado oriental del río Jordán. Recordemos, si pudiéramos tenerlo presente, y ahorita lo vamos a leer, recordemos que Gad había elegido el lado equivocado del Jordán, el lado equivocado. Ellos fueron los que se habían quedado en esa parte oriental, y en este momento de su historia les encontramos dedicados a un negocio bastante raro, bastante no particular, nada particular para los judíos. ¿Cuál es este negocio? Pues el negocio de los cerdos, el negocio de los cerdos, de los cochinos. ¿Y qué podemos aprender con esto? Bueno, primero vamos a leer, y abro mi paréntesis, vamos a leer en Levítico 11, para tener esta referencia. Y por supuesto que va a ser un poquito de sorpresa para nosotros. ¿Cómo es posible que, siendo judíos, se dediquen al negocio de los cerdos? Levítico 11, versículo 7. Dice así: aquí el Señor les está dando instrucciones al pueblo. Bueno, son muchas las instrucciones que está dando al pueblo, pero vamos a ver aquí algo muy específico. Levítico 11, versículo 7 dice así: también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. ¿Sí lo dije bien? Rumia, ¿verdad? No es rumia. No rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos.
Muchas instrucciones da el Señor a su pueblo con respecto a cómo deben de comportarse, y con respecto a la dieta, y con respecto a cómo deben de ellos de llevar su vida. Aquí está haciendo algo específico, está haciendo específico el Señor con respecto a los puercos, a los cerdos. Les está diciendo que el cerdo es inmundo para los judíos. O sea que ellos no deberían de tener nada que ver con los cerdos. En el versículo 8 el Señor les dice: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. No dice específicamente no tendrás relación, no estarás cerca de los cerdos. No dice específicamente eso. Pero ¿qué necesidad tiene un judío, si no tiene nada que ver con los cerdos, qué necesidad tiene de andar comerciando con ellos? O sea, nada que ver, creo yo, ¿verdad? Entendiendo las instrucciones específicas. De hecho, ellos no comen puerco, o no deberían de haber comido puerco. Bueno, encontramos entonces que aquí en el capítulo 5, ya regresando a la escena donde el Señor llega a este lugar, sucede, y lo vamos a ver más adelante, pero sucede que esta región, estas personas descendientes de Gad, se dedicaban al comercio de los puercos. ¿Cómo es posible que ellos se dediquen a ese negocio, siendo que las instrucciones del Señor les dice que deberían de tener por inmundo al puerco? Bueno, seguimos adelante. Estamos en mi paréntesis. Resulta que en el tiempo que Josué está liderando a las 12 tribus, al pueblo, para poder tomar la conquista, para hacer la conquista de la tierra prometida, ellos deben de pasar el Jordán para poder comenzar con ese trabajo que el Señor les dio. Pero antes de pasar el Jordán, sucede algo. Y vamos a número 32. Números, capítulo 32. Números capítulo 32, versículo 1, dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Mira, Moisés, tenemos mucho ganado, y a nosotros nos conviene quedarnos de este lado. No queremos pasar el Jordán. Déjanos quedar aquí porque nos conviene. Pregunta: ¿esa era la instrucción de Dios para el pueblo al conquistar la tierra prometida? Era pasar el Jordán y tomar posesión, y ciertamente el Señor les iba a dar esa tierra y mucho más, pero el Señor había dado una instrucción, pero ellos dijeron: no, es que a mí me conviene quedarme de este lado. Seguimos adelante, versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Moisés les está diciendo: no es propiamente que ustedes se quieren quedar aquí por sus negocios propios, aunque eso están diciendo. El Señor aquí está diciendo: lo que está sucediendo es que ustedes están desanimando a todos los demás. Y les reclama, versículo 8: así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra.
Moisés aquí hace una comparación de los 12 espías, aquellos 10 que regresaron para desanimar al pueblo. Versículo 9. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y fueron diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aquí Moisés les está diciendo: mira, esto sucedió lo mismo cuando yo envié los 2 espías y regresaron y los 10 atemorizaron al pueblo. El punto, y para aterrizar esto, finalmente Gad, si usted tiene un mapa ahí en su Biblia, puede darse cuenta que se quedó del otro lado del Jordán. No atendieron a las instrucciones de Dios. ¿Qué sucedió tiempo después? Que su descendencia se anduvo dedicando a negocios con lo inmundo. Y hermanos, no sé usted, pero yo creo que sí va a tener un buen deseo, pero yo quiero que mis hijos, los hijos de mis hijos, mis bisnietos, mis tataranietos y demás, estén en los caminos de Dios. Es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, son mis oraciones. Pero si yo tomo decisiones que están en contra del plan de Dios para mi vida, por muy pequeño que esto sea, y aún a conveniencia de mis negocios, que no me sorprenda, tal vez no lo voy a ver, pero que no me sorprenda que mi descendencia va a llegar el instante en que va a andar en negocios inmundos. ¿Me entiende la lección? Que sigamos el plan de Dios. Cuando alguien decide apartarse de los planes de Dios y establecer sus propios planes, casi seguramente llegará el día en que las generaciones de ese alguien estarán apartados de Dios y en negocios inmundos. Cierro mi paréntesis. Seguimos adelante. Versículo 2. Y cuando salió, refiriéndose al Señor, y ya nos ubicamos en el capítulo 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aquí la Biblia nos está diciendo que vino un hombre, un ser humano. Este hombre estaba en una condición desesperada, pero aún era un hombre. Por supuesto que él estaba en una condición no deseable, en una condición despreciable, pero él continuaba siendo un hombre con un espíritu inmundo. Fue lo que el Señor Jesús vio, un hombre, un ser humano, y aún a pesar de su situación, por supuesto que el Señor le consideró. Su conducta sugiere que era un maníaco, sugiere que era un loco, pero veamos lo que se dice de él. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y es la descripción que Marcos nos da de este hombre. Como les digo, es un caso desesperado, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Residía allí, es decir, que se había instalado entre las tumbas, donde vivía aislado. Algo a considerar es que las tumbas, por supuesto, eran considerados lugares inmundos. Allí se encontraban los muertos, cuyos cadáveres yacían a veces, en ciertas ocasiones, a la intemperie. Ya no disfrutaba esta persona, por su condición, más de la convivencia en la sociedad normal. Ya no disfrutaba de la convivencia con su familia, sino que vivía entre los muertos.
Según el Evangelio de Mateo, otro hombre, según su narración de este mismo pasaje, otro hombre en su misma condición se encontraba con él. Pero Marcos se concentra en esta persona, se concentra en este hombre, de lo cual se puede deducir que el otro hombre no le acompañaba habitualmente. Así que prácticamente el personaje que estamos viendo aquí, este hombre poseído, vivía solo en los sepulcros. Se nos dice que tenía poderes sobrehumanos, hablando de fuerza, de manera que no podían sujetarle ni atarle, le ponían cadenas y él las rompía, sí que tenía bastante fuerza. Simplemente, el hecho de que un hombre demostrase poseer un poder sobrenatural, en este caso la fuerza, no probaba y no prueba que Dios se lo había concedido dicho poder. Este caso constituye un ejemplo típico. Es un ser salvaje, es un ser despreciado, es un ser apartado, loco, poseído, y nadie había sido capaz de encerrarle. Su estado era miserable. Miserable. Estaba sufriendo de muchas lesiones que él mismo se hacía. Era una criatura en una condición patética, digno de compasión, y en el plano humano era un caso sin esperanza, por eso ya lo habían dejado. Y él, diciendo la descripción en el versículo 5, dice: andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, gritando, aullando, si se puede decir la palabra. Por supuesto que es una espantosa condición. Y todo ello debido a una posición demoníaca. En los versículos 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Esta respuesta, por supuesto, puede causarnos cierto desconcierto, porque pudiéramos ver un error gramatical. ¿Cuál es este error gramatical? Versículo 9. Legión me llamo, porque somos muchos. Primero está hablando en primera persona y ya después está hablando en singular, quiero decir, está hablando en singular y luego está hablando en plural. Y no es que sea un error gramatical, sino que él está expresando que estaba poseído por muchísimos demonios, y esto sinceramente es para dar miedo. El relato continúa de esta forma, versículo 10: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y aquí se nos presenta un suceso tremendo. Estos demonios le hicieron un pedido al Señor muy peculiar, ya que le pidieron ir a parar sobre los cerdos, sobre aquellos puercos, antes que al abismo. Y algo que podemos nosotros mencionar con respecto a la posesión demoníaca es que es bastante real la posesión demoníaca. Y no tampoco estoy diciendo que ande usted reprendiendo demonios, no ande haciendo esas cosas y no ande investigando esas cosas, pero el asunto espiritual de demonios es bastante real. No solamente el Evangelio de Marcos, sino que toda la Biblia ofrece testimonios muy definidos sobre esta realidad espiritual. Por parte de aquellos que aceptamos la autoridad de las Sagradas Escrituras, debemos estar conscientes de la realidad de la existencia de los demonios.
existen, son demonios, son espíritus malignos. Los demonios fueron especialmente evidentes durante la vida y actividades de Jesús, nos lo dicen los evangelios, pero por supuesto no están restringidos a esos periodos. En nuestra época vemos manifestaciones del demonismo, del satanismo, de la adoración a los demonios. Ahora, tampoco estoy diciendo que usted debe de salir y andarse cuidando, no me estará viendo un demonio. O sea, hay que ser maduros y tomar esto como la Biblia nos lo enseña, ¿ok? No lo ignore, mas tampoco se vaya usted al extremo de andar reprendiendo demonios porque se puede meter en situaciones complicadas. Estos seres son llamados espíritus impuros, espíritus ángeles caídos. Estos demonios, y nos lo enseña el apóstol Pablo allá en Efesios, están bajo el control de Satanás en ciertas potestades. Cuando Satanás cayó en pecado en los cielos, ángeles le siguieron. El propósito de los demonios, el propósito de Satanás, es la perdición, la ruina y la destrucción del ser humano. Y ciertamente trabajan en el programa y el plan de Satanás, que es la destrucción de la preciosa creación de Dios que es el hombre. Vamos a leer Juan 10:10. Ahí vamos a ver una descripción de cuál es el plan de Satanás. Juan 10:10. Dice así, aquí está hablando el Señor Jesucristo, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí el Señor está haciendo una referencia con respecto al ladrón, y no propiamente está hablando de un ladrón, una persona humana que hace esta actividad, sino está hablando y siendo específico con respecto al plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Satanás es inmisericordia, hermanos. Los demonios son inmisericordias. Quítese usted de la mente esa idea hollywoodesca de que va a llegar el instante en que va a aparecer el héroe y usted va a ser librado de ciertas situaciones cuando usted se anda metiendo en cosas que no debe. Satanás no tiene misericordia, no tiene misericordia, no tiene misericordia. Y nosotros no debemos de andar buscando, jugando, en todo ese tipo de cosas de espiritismo. Llámese películas de terror, llámese Ouija, llámese inclusive horóscopos. Un creyente no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de cosas, porque usted le está abriendo la puerta a espíritus que no debe. Y créame, no debe de hacerlo. La Biblia nos dice que no debemos de tener comunión con nada que tenga que ver con las tinieblas. Ahora, lo que vemos al inicio de este pasaje del capítulo 5 de Marcos, es que el Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Y esta es la gran lección que tenemos que aprender, por supuesto. Él es el Señor, Él es el Creador, Él es quien tiene todo poder y toda autoridad. Pero eso no quiere decir que si el Señor es nuestro Señor, yo voy a andar reprendiendo demonios. No, usted debe de confiar en el Señor, no tener ninguna relación con este tipo de cosas y confiar en Él. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. En 8 días continuamos con lo que sucedió con este hombre endemoniado, y quedémonos con lo que pudimos aprender al inicio que pasó con las generaciones de Gad. Además, entendiendo que el Señor tiene todo poder y toda autoridad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Yo te ruego, Señor, que lo que pudo compartirse
que sea para crecimiento, que sea para madurez, y Padre Celestial, que tú des el fruto. Yo te explico, Señor, que desde tu bendición en el servicio siguiente, y Padre, que tengas control de todo lo que se ha de hacer. Gracias te damos, te agradezco, Señor, la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Comenzamos en 15 minutos. Muchas gracias.